Bendiga, muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Ahí sí que la misericordia de nuestro Dios está con nosotros y creemos que nuestro amado está en este lugar, en este día con todos. Pero pues en este momento, amados hermanos, vamos a platicar. Siempre vamos a hablar de Jesús en el tabernáculo. Y como hablábamos la semana pasada, vamos a ver esta parte tan importante y tan interesante acerca de Dios, ¿verdad? O sea, acerca del Señor Jesucristo, hablando de Él mismo como el tabernáculo. Vamos a seguir a la palabra de Dios en el texto pues, que hemos estado estudiando en Juan capítulo 1 y verso 14. Esta es la Biblia textual y dice: y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hoy, amados hermanos, vamos a seguir siempre hablando cómo es que el Señor prácticamente se ve reflejado en cada una de las partes de la tienda de reunión, es decir, el atrio y el tabernáculo en sí mismo. Entonces, hablábamos la semana pasada que cuando nos referimos a la tienda de reunión, estamos hablando en sí mismo del atrio y del tabernáculo juntos. Entonces el Señor manifestaba este lugar en el cual cada uno de los israelitas podían estar delante del Señor y poder presentarse delante de Él. Entonces, esto, amados hermanos, a mí me llama la atención porque cómo es que Dios siempre pues quiere manifestarse a su pueblo, quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Y pues ahí sí que como dice la palabra, ¿verdad? Si de cierto me buscareis, ¿verdad? De todo corazón, ¿verdad? De cierto me hallaríais. Y es que ese es el punto esencial y tal vez hasta focal de esta enseñanza, que nosotros podemos acercarnos al Señor, ahí sí que si nosotros lo anhelamos, si nosotros queremos estar con Él, pero si nosotros pues ahí sí que no queremos o simplemente pues no podemos, vamos a estar prácticamente, pues tal vez buscando, tal vez como errantes en la tierra, como bien pues el Señor tuvo compasión de las ovejas de Israel que dice, ¿verdad? Andaban como ovejas sin un pastor. Entonces el Señor tiene compasión por toda la humanidad, no solamente por Israel, sino que tuvo la compasión por todos nosotros y nos permitió la entrada hasta prácticamente la presencia del Señor. Justamente el día de ayer, bueno, antier fue, iba meditando en esto, ¿verdad? Cómo es que el Señor manifiesta su presencia en medio de un pueblo, como bien dijo Isaías, ¿verdad? En medio de un pueblo de labios inmundos. Y nosotros debemos así que tener en cuenta esto y tomarnos y entender prácticamente lo dignos que somos de que Dios manifieste su presencia a cada uno de nosotros. Y así que tener en cuenta también que Dios tiene la misericordia para con cada uno de nosotros. Entonces el Señor viene y manifiesta este lugar, que es el que estamos hoy pues analizando. No lo vamos a ver todo hoy, pues creo que no vamos a poder concluirlo, ¿verdad? Sino que vamos a hablar per se del tabernáculo. Como les decía la semana pasada, cuando hablamos del tabernáculo estamos hablando de esta parte esencial. Muchos lo llaman la morada. Bueno, pues en sí es un tabernáculo, pues, o sea, es una tienda prácticamente, la cual fue erigida en el tiempo con el cual Moisés y el pueblo de Israel andaban en el desierto. Entonces, hablábamos la semana pasada que son 4 capas de tela las cuales tiene el tabernáculo. Son 4. La primera, como hablábamos la semana pasada, es de lino fino, de tela azul, púrpura y escarlata, ¿verdad? Entonces, esto, amados hermanos, conlleva varios significados que ya vimos la semana pasada. Lo vamos a ver más o menos más adelante, lo vamos a recordar. Y pues llegamos al punto en el cual se hace la estructura, ¿verdad? Bueno, primero, volviendo al punto, ¿verdad? La primer capa de tela, ¿verdad? Después sigue, era una tela de pelo de cabra.
que eso es lo que hoy vamos a ver. Después sigue, ¿cómo se llama esto? La piel es de cordero, si no estoy mal, teñidas en rojo. Después está una capa encima de todo esto, que es una de piel de marsopa, dicen algunas Biblias. Yo tomé lo que dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60, que es una piel de tejón. Entonces, esta piel de tejón, amados hermanos, es una connotación bien hermosa, bien linda. Ya lo vamos a ir viendo. Y pues vamos a ver, si Dios nos lo permite, la siguiente semana, la división del tabernáculo. Sabemos que se divide en lugar santo y lugar santísimo. Esto es conocimiento público. Pero hoy quiero ver cómo es que el Señor Jesucristo se manifiesta prácticamente en toda el área del tabernáculo. Entonces, solo vamos a ver aquí, hermanos, porque estás haciendo mucho feedback. Bueno, ya, ahí está, ¿verdad? Está mejor. Entonces, llegamos al punto y vamos a leerlo así. Vamos a ver lo que dice Levítico 26:11. Además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Entonces, fíjense que este verso, Levítico capítulo 26 y verso 11, a mí siempre me ha llamado la atención, porque prácticamente nos hace ver que más adelante, o sea, no solamente en ese momento, sino que más adelante el Señor manifestaría su morada en medio de todos nosotros. ¿Y cuál es esa morada? Si nosotros nos analizamos lo que dice el apóstol Pablo, hablando de cuidar a nuestro cuerpo, ¿qué dice? Pues cuidar vuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Señor, cuando también se refiere en este versículo a la manifestación de su presencia en medio de cada uno de nosotros. Pero si el Señor Jesucristo se hubiera manifestado en aquel entonces, cuando Él vino acá a la tierra y desarrolló su ministerio, no hubiéramos podido tener ni siquiera la oportunidad de estar acá reunidos. Al contrario, tal vez Israel hubiera crecido y hubiera sido, qué sé yo, un reino como el reino que será en un futuro, y quedaría en esta parte, ¿verdad? En esa parte en la cual manifiesta, ahí sí que esta parte de volverse prácticamente y manifestar en medio de todo Israel la presencia del Señor. Pero nosotros estaríamos, ahí sí que en el tiempo de Herodes, con tal de complacer al pueblo gentil en este momento, que era Roma, hizo un atrio. O sea, estaba el atrio y había un atrio alrededor todavía. O sea, ni siquiera los gentiles podíamos acercarnos al verdadero atrio, pues. Entonces, el Señor viene y anula esta parte, y esto es lo que dice: haré mi morada en medio de vosotros. Es decir, desde el centro de nuestro corazón, prácticamente, desde nuestro ser íntimo, Él quiere morar, para que, como dice, ¿verdad? El centro de todo es Jesús, dice el corito, ¿verdad? Pero realmente ese es el sentido, que el Señor manifieste, así que tome el control de toda nuestra vida. Entonces, vamos a leer Éxodo 26, capítulo 1. Lo vamos a leer de una manera un poquito rápida, porque es prácticamente todo el capítulo. Dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina, y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás a las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad.
Lo voy leyendo rápido, hermanos, porque es bastante lo que tenemos que ver. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. Verso 13. Y un codo en un lado y un codo en el otro lado de lo que sobra de la longitud de las cortinas del tabernáculo, a un lado y a otro, para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1 codo y medio la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por debajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las 2, formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro, y revestirás de oro las tablas, y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras, y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, lo vamos a dejar aquí porque lo que sigue es otro tema, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta esto, amados hermanos, porque pareciera primero un trabalengua, ¿verdad? Porque es un montón, ¿verdad? ¿verdad? Pero fíjense que esto es lo hermoso, porque en cada una de las partes que vemos ahí dice que Cristo realmente fue representado en el tabernáculo. Y es lo que hemos venido hablando. Hemos hablando prácticamente del atrio, cómo es que Él se convierte en la puerta para entrar hacia el Padre. Hablamos después, el hermano Jonathan habló del altar de bronce, ¿verdad? En el cual debía morir prácticamente nosotros mismos para que el Señor manifieste su vida, como dice la palabra, ¿verdad? El que pierda su vida, por causa de mi nombre, la salvará, pues, ¿verdad? Ahora, después avanzamos, llegamos al lavacro. ¿Y cómo era la importancia de que nosotros nos lavemos en la palabra del Señor? Que nosotros lavemos nuestras obras y nuestro caminar. Entonces, ya ahorita estamos llegando a esta parte del tabernáculo. Y esto era lo que hablamos la semana pasada. Lo resumí acá, porque estamos hablando de las 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Entonces, dice, primero el lino fino, hablando de la justicia, el hombre perfecto que es el Señor Jesucristo, y del sacerdocio. El azul, hablando del cielo, prácticamente de dónde es que el Señor viene, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, o sea, su divinidad en sí. Y también la parte profética que manifestó el Señor. ¿Se recuerdan qué es lo que dice que cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén?
bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces viene y avanza, le dice, ¿quién es este, verdad? Este es el profeta que había de venir. Las mismas personas de Israel estaban ahí sí que testificando lo que el Señor estaba haciendo. El púrpura, la realeza que en él residía. Cuando él nació, bueno, no cuando él nació, sino que antes que él fuera prácticamente concebido en el vientre de María, viene el ángel y le dice, el niño que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Entonces, ahí, o sea, y él le dará el trono de su padre David. Entonces, él era un rey prácticamente. Él venía de los dos lados, por donde lo veamos, aún físicamente hablando, venía de la estirpe de David directamente, tanto por el lado de José como por el lado de María. Entonces, no podemos decir que no era descendiente de David. El escarlata, hablando de la sangre, prácticamente de la faceta de que el Señor manifestó como un cordero. Entonces, hablábamos de todo esto, amados hermanos, fue bien hermoso, pero hoy vamos a seguir hablando la parte lo que sigue, y es los 50 lazos de tela azul de cada lado y 50 broches para hacer una unidad. Estos apenas vamos en el verso 4. Entonces, dice Efesios capítulo 2 y verso 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de estos 50 lazos de tela azul junto con los 50 broches para hacer una unidad, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente del cuerpo del Señor Jesucristo, en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos que estar. Porque fíjense que dirán 50 lazos para un lado y 50 lazos para el otro lado. Amén. Entonces, esos 50 lazos tenían que casar. Fíjense, tenían que casar. Entonces, estos amados hermanos tenían que hacer un match tan perfecto que no tenía que haber ningún error. Entonces, fíjense que prácticamente, amados hermanos, vemos cómo es que aquí hablando, ahí sí que aquí ya empezamos hablando de dos ministerios, el apostólico y el profético. Entonces, una de las cosas que nuestro pastor nos ha ahí sí que enseñado, no sé si estará hermano Jonathan por ahí, para que me corrija, ¿cómo se llama esto? Hablando que el ministerio profético, ¿verdad? Es prácticamente el que va avanzando, es el que trae la revelación. Pero el ministerio apostólico es el que va prácticamente conquistando un territorio, ese es territorial. Pero, amados hermanos, necesitamos entender lo siguiente, que en nosotros debe existir prácticamente el entender la importancia de estos dos ministerios y que funjan dentro de la iglesia del Señor. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? O sea, ellos son parte del fundamento, pero que la base de todo es Cristo. Entonces, cuando nosotros lo vemos reflejado, o sea, ya viéndolo, la armazón de la tela que había que poner sobre la armazón, sobre la estructura, los lazos representan esa manifestación del poder del Señor hacia todos nosotros. Entonces, dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo un edificio crece? Poniéndole un nivel más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero entonces vean que cuando el Señor Jesús, cuando Cristo el Señor se fue manifestando a la humanidad, fue de una manera gradual, ¿sí o no? Fue manifestándose poco a poco, para que cuando el Señor Jesucristo ya se manifestara, ya estuviéramos todos dispuestos a recibirlo, ¿verdad? Pero ya vimos que no sucedió así, sino al contrario, nosotros se nos dio la oportunidad como gentiles de entrar a la casa del Señor. Entonces dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que una de las
de las partes importantes que los ministerios deben desarrollar o deben darle a cada uno de cada uno de nosotros es el crecimiento, dice, o sea, la edificación de todos los que estamos acá y también de los que no están. Necesitamos ser edificados en el Señor. Pero ¿cómo el Señor edifica a los santos? A través de los ministerios. Y esto lo dice en Efesios capítulo 4 y verso 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya vieron? Entonces el Señor viene y trae la reconciliación a cada uno de nosotros y nosotros nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo, en donde la cabeza es Cristo, no hay ningún ministerio, es Cristo. Amén. Entonces esto, amados hermanos, porque dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces esta parte, hermanos, de los 5 ministerios que estamos viendo acá, son para edificarnos a todos, a que lleguemos a un mismo consenso. Es decir, a una misma fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud, a la condición de un hombre maduro, dice primero, y después a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, vean esto, porque un verdadero ministerio se diferencia de un falso ministerio cuando nosotros no somos llevados al error. Fíjense, porque dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Oigan bien, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, es que es hermoso, hermanos, porque prácticamente la misma palabra se explica sola, pues. La misma palabra de Dios nos está diciendo que el primero, la cabeza, es el Señor Jesucristo, es esa piedra fundamental, pero que cada uno de los ministerios van a eso, a hacer esa cohesión, es decir, perdón, no es esa cohesión, sino que van a hacer esas, ¿cómo se llama esto? A esas coyunturas que vayan a traer la unidad, pues, que ayuden a que el cuerpo de Cristo no se deforme, no se parta, sino que tiene que estar así, cimentado, tiene que estar unido. Exacto, muy bien, fusionado, amalgamado. De esa manera tiene que estar el cuerpo de Cristo. Todo, aunque hay distintas piezas, ¿verdad? No por decirlo algo tan sencillo, no es lo mismo un dedo pulgar que un dedo meñique. Están en el mismo lugar, pero cumplen una función distinta. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos una función del cuerpo de Cristo. Pero una de las funciones que todo el cuerpo de Cristo tiene es ir y predicar el Evangelio. Y eso es para todos. Amén. Ahora, ya vimos que esta parte, amados hermanos, de esos 50 lazos de tela azul, hablando del número 50, lo voy a dividir entre 5 y 0. 5, los 5 ministerios, y 0, un pacto. Y ese es un nuevo pacto que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Porque dice que cuando Él ascendió, repartió ¿qué? Dones a los hombres. Entonces, uno de los dones que el Señor dio son estos, o sea, son los dones del Hijo, lo podemos decir de esta manera. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. No podemos decir que no existe uno sin el otro, porque es necesario que dentro de la iglesia existan tanto apóstoles como profetas. Pero a veces por errores doctrinales o por buscar un nombre, no se ha llegado a la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora bien, sigue el siguiente punto, la otra parte, las 11 cortinas de pelo de cabra.
Entonces dice, 50 lazos de un lado y 50 del otro y 50 broches de bronce. Entonces, aquí tengo un punto a recalcar, y es que aquí ya estamos hablando de la parte que cubre, no solo la primera capa que cubre el exterior del tabernáculo. Pero bien saben que una tienda tiene que estar sujeta, ¿verdad? Tiene que estar bien amarrada, porque si no, cualquier viento viene y se lo lleva. ¿Sí o no? Entonces fíjense que aquí son broches de bronce, dice. Aquí un broche, pero digámoslo, una estaca, pues prácticamente, en el cual se amarra, se estira la tienda y se clava al suelo. Entonces esto, fíjense que a mí me llama la atención porque era pelo de cabra. ¿Qué es el pelo, hermanos? ¿Qué hace el pelo en nosotros? O sea, el cabello, ¿qué hace? Cubre, exacto, muy bien. El pelo cubre. Entonces fíjense que una de las cosas que nos cubre a nosotros es la humanidad. Pues que somos humanos, hermanos. Sí, somos humanos, pues. Pero más que ser humanos, tendremos que ser hijos de Dios, porque somos su creación. Entonces, no solamente nos habla de la parte humana, sino que incluso también nos habla de esta parte, ¿ve? Que tiene que dormir, que tiene que bañarse, que tiene que comer, que tiene que tomar agua, que tiene que ejercitarse, etc. Es la carne prácticamente. Pero, amados hermanos, fíjense que siempre nos vuelve a hablar del Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en Isaías 53:2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos, dice. Entonces vean cómo es que el Señor toma prácticamente la forma de uno de nosotros, o sea, es decir, de un humano, y toma esta forma, ¿para qué? Para que no exista en él ni majestad ni apariencia para que le miremos y le deseemos. O sea, él vino con una, perdón la expresión, pero con una apariencia despreciable, pues. No estoy diciendo que el Señor haya sido feo, pues, pero realmente analicemos las necesidades básicas que tenemos de nosotros. Si estadísticamente hablando pasamos mucho tiempo, qué sé yo, en cosas como ir al baño o bañarnos, pues. Recuerdo que eran 2 años de nuestra vida, contándolo todo. Bien, podemos aprovechar esos 2 años para algo, ¿verdad? Pero tenemos esta atadura, o sea, esta cuestión física que nos ata. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos dice, ahí sí que tengan misericordia de los que están prisioneros, porque ustedes también están prisioneros. Y hablando de esta carne, pues. Entonces, imaginémonos, el Señor podía haber manifestado todos los milagros del mundo, así, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque entonces todos hubieran creído solo en los milagros y no hubieran creído en el autor y consumador de la fe. Por eso es que el Señor manifiesta eso como perdón la expresión, ¿verdad? Como una cabra, pues. Una cabra, ¿cómo es? Es indómita, ¿verdad? Una cabra es indómita. No fácilmente se deja domar. E incluso aún con su cuidador, ¿qué es lo que hace? Nomás lo ve venir, que le va a abrir la puerta de su corral y ya está preparándose para venir y cornearlo, ¿verdad? Así es la cabra. Y muchas veces como humanos así somos. No lo estoy insultando tampoco, ¿verdad, hermano? No es eso. Sino que nuestra humanidad es así, indómita. Entonces, si no es por el Señor Jesucristo que sujetó prácticamente su carne, se sujetó a sí mismo, como dice Hebreos capítulo 5, que ahorita lo vamos a leer, nosotros no pudiéramos. Dice Hebreos 5, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ahora les pregunto, ¿la cabra es obediente?
¿verdad? Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces fíjense que lo que hace, lo que le ayuda al Señor Jesucristo, no estoy hablando de Él, no lo estoy traduciendo, sino que lo que el Señor Jesucristo manifestó cuando inició su ministerio, o bueno, lo que el Padre manifestó a Él cuando Jesucristo manifestó su ministerio. Dice la Escritura que llegó con Juan el Bautista a ser bautizado. ¿Qué le dijo Juan? No, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo, ¿verdad? No, le dijo, déjame hacerlo para que cumplamos con toda justicia. Dice que fue bautizado el Señor Jesucristo y cuando salió del agua, ¿qué sucedió? Exacto, se abrió el cielo, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. No era una paloma, sino que descendió tal vez en figura de paloma. Descendió el Espíritu Santo, amados hermanos. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, o en quien tengo complacencia. Entonces, el Señor Jesús, cuando le dan el rollo de Isaías, ¿qué es lo que él lee? ¿Qué lee el Señor Jesús? He aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas y sigue el relato, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor Jesús nos dice prácticamente en su propia vida, en su propio ministerio, cuando Él estaba acá con nosotros, es que a través del Espíritu de Dios nosotros debemos sujetar nuestra carne. Ahora bien, volviendo al punto de lo que, porque todo esto tenía que estar sujeto ¿a qué? A unos broches de bronce, dice la Escritura, ¿verdad? Esos broches de bronce, ¿qué es el bronce, hermanos? ¿Qué representa el bronce? Juicio, muy bien, juicio. Entonces, el juicio, amados hermanos, vean lo interesante. Porque el tabernáculo, la tienda de reunión, ¿dónde estaba? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra, ¿verdad? En el desierto. Entonces, ¿qué era lo que cubría el atrio? Lo hablamos la vez pasada que hablamos del atrio. ¿Cuál era la cobertura del atrio? Alguien me va a decir, no tenía nada, ¿verdad? Y sí, no tenía nada. Pero ¿saben qué cubría el atrio? El sol. El sol cubría el atrio. Y cuando hablamos del sol, estamos hablando del sol de justicia. El sol de justicia del Señor Jesucristo, pues, pero en ese momento prácticamente es el Padre cubriendo a su Hijo. Pero fíjense que cuando nosotros estamos fuera del Señor, ¿qué hay? Una cosa les puedo decir, hay muerte. Eso es lo que hay fuera del Señor. Entonces el tabernáculo nos enseña, la tienda de reunión nos enseña algo bien importante, que si nosotros estamos fuera del Señor, estamos sujetos a un juicio prácticamente, porque corremos el peligro de morir, y morir para siempre apartados de la presencia del Señor. Amén. Porque antes toda la humanidad vivía con el Señor, y eso lo vemos desde Génesis capítulo 2, ¿verdad? Entonces, lo que sucede cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra y se convierte en ese tabernáculo, Él nos enseña que acá tenemos que estar sujetos a Él, a la justicia de Él. Vean esto. Porque volviendo al punto, si una tienda no está bien ajustada, no está bien puesta, rápidamente se la lleva cualquier cosa. Entonces nuestra humanidad, toda nuestra vida tiene que estar sujeta al juicio del Señor mientras andemos en esta tierra, es decir, en este desierto. Somos peregrinos en la tierra, ¿sí o no? ¿Verdad?
Entonces, en base a esto, amados hermanos, tenemos que entender que si nosotros estamos sujetos al Señor en esta tierra, recibiremos, ¿qué es lo que recibiremos? ¿Qué? ¿Pero vida qué? Exacto, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. Entonces, el galardón que tenemos nosotros es de estar con el Padre, pues. ¿Y cuántos les pregunto yo, cuántos quieren estar con el Padre? Yo creo que todos. Ahora, avanzamos dentro de esto, amados hermanos, y les hago una pregunta. Cuando un hijo es desobediente, pero viene este hijo y le dice, mamá o papá, perdón, mira esto, perdona esto, y bueno, le ponemos un castigo, o tal vez solo le amonestamos, ¿verdad? Venimos nosotros y hacemos esto, y él viene, tal vez le pusimos un castigo de un mes sin ver tele, por decirles algo, pero él viene, se arrepiente y ya no lo vuelve a hacer, y se ve la actitud de arrepentimiento. Les aseguro que nosotros como padres, como a veces tenemos corazón de pollo con nuestros hijos, les quitamos el castigo a la mitad. Es más, tal vez ni siquiera llegamos a la semana, pues. Seamos sinceros. Va. Pero, amados hermanos, ¿qué pasa cuando este hijo dijo, sí lo hice, pero ¿qué otra? ¿Qué pasa? Lo vuelve a hacer. No aprende corrección. Entonces, ¿dónde hay mayor castigo? ¿Dónde hay una mayor severidad de la aplicación de la pena? ¿Dónde hay? Cuando existe, perdón, hermano, cuando existe volverlo a hacer, o cuando él se arrepiente. ¿Dónde hay una mayor severidad de un castigo? Cuando lo vuelve a hacer. Entonces, de la misma manera, amados hermanos, hay un castigo a toda la humanidad si no se arrepiente y se sujeta en este tiempo, prácticamente en este Edén de preparación, si lo podemos ver de esta manera, que es el mundo, pues. Entonces, fíjense que cómo nosotros podemos mantener sujeta nuestra carne. Ahí lo dice, a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Dios. Dice, porque vean desde dónde empieza, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, una de las partes tan importantes que el Espíritu viene a tratar en nosotros son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son difíciles, ¿verdad? A veces uno dice, a veces, a mí me pasa, ¿verdad? Y a veces me hago así, ay Señor, ayúdame, pero no quiero pensar esto, ¿verdad? Pero es algo que a mí me pasa, pero creo que a todos nosotros en más de algún momento nos pasa, pensamientos que decimos, ay Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero es porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios que podemos llegar también a ese arrepentimiento. El chiste es ya no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque si no, tampoco, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte. Una cubierta de pieles de carnero teñidas en rojo. Este ya es el verso 14. Ciertamente, Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, dice, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, esto es prácticamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, dice, una cubierta de pieles de carnero teñidas en rojo. O sea, carnero también puede ser un símil de, ¿cómo se llama esto? De una cabra. Es un macho, pues, macho cabrío. Entonces, ¿qué fue lo que entregó el Señor por el perdón de todos nosotros? ¿Qué cosa? Su vida, exactamente, es decir, su sangre. Pero ¿en dónde fue que se dio que Él hubiera derramado su sangre? En su cuerpo,
Entonces dice, pieles de carnero teñidas en rojo. Si nosotros leemos el Isaías 50 y todo el capítulo 53, perdón, vamos a leer qué es lo que el Señor sufrió. Y si tienen algún tiempecito de leer el Salmo 22, léanlo, porque ahí dice hasta cómo el Señor iba a ser crucificado. Traspasaron mis manos y mis pies, dice el Salmo. Entonces yo les hago una pregunta hoy a todos ustedes, amados hermanos. ¿Vamos a responder a lo que el Señor hizo o no? Amén. Yo quiero responder a ese llamado. Quiero corresponderle a ese sacrificio que Él dio. Dice más adelante, Apocalipsis 19:11. Y esto ya es lo que yo realmente en mi corazón anhelo ver algún día. O más bien ir con Él. Porque dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, dice, así hay mucha gloria en él, dice. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1? ¿Qué dice Juan capítulo 1? He aquí en el principio era el Verbo, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el apóstol Juan? De Cristo mismo. Entonces, vean cómo es que el Señor regresará un día triunfante. Triunfante porque Él pagó por todos nosotros, porque dice, y está vestido de un manto empapado en sangre, dice. O sea, Él Él prácticamente derramó su vida. Entonces, esto serviría incluso hasta como testimonio a todas las naciones de que Él les dio la oportunidad y no la quisieron. Ahora nosotros la vamos a querer. Contéstaselo cada quien. Juan capítulo 6 y verso 53. ¿Verdad? Esto es lo que dice, ¿verdad? Hablando del Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuando dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, una de las cosas que Jesucristo hace en nosotros es venir y rociar su sangre sobre nosotros. No solamente para que exista esa redención, sino para que exista en nosotros ese aval delante del Padre. Para que cuando Él nos vea, dice, Él fue salvado por mi Hijo. Él tiene derecho a una vida. Él tiene derecho a la vida eterna. Todos nosotros tenemos la oportunidad de alcanzarlo, ¿verdad? Porque incluso, fíjense que aún los elementos del tabernáculo tuvieron que ser santificados a través del derramamiento de sangre. Es decir, tuvieron que ser apartados por sangre. Pero todos nosotros, toda nación y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor, ha sido santificado y apartado a través del derramamiento de la sangre del Cordero. Y eso no se nos tiene que olvidar, porque una de las cosas que decía la Escritura, amados hermanos, es que nosotros, cada uno de nosotros, debemos recordar el sacrificio del Señor. Y ese sacrificio, amados hermanos, no lo podemos tomar de balde. ¿Saben por qué? Porque ahí nos habla de la última cubierta. Y es una cubierta de pieles de tejón. Otra vez el verso 14, capítulo 26 y verso 14. Entonces, por si no han visto un tejón, ¿verdad? Ahí se los represento. ¿Verdad? Chulo el animal, ¿verdad? Hasta tierno se ve, pero es bien bravo. Es bravo. Entonces, fíjense, amados hermanos, que el tejón tiene varias características. Voy a tomar un par de minutos más, pero el tejón, amados hermanos, tiene unas características bien tremendas. Una, que tiene una preparación, fíjense, tiene una preparación para tener esa inmunidad al veneno.
ensaya a veces con escorpiones, hasta que va llegando a llegar a comer una serpiente. Una de las cosas que el Señor dijo: hollaréis serpientes y escorpiones, beberán cosas mortíferas y no os hará daño. Fíjense que el tejón se alimenta de las serpientes. Fíjense que una de las cosas que tiene este animalito es que solamente la serpiente representa más de la mitad de su dieta. Entonces, que esto sea una cubierta del tabernáculo nos hace referencia de la victoria y del poder que el Señor tiene sobre todo principado y sobre toda potestad. Porque a Él se le fue dado ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un nombre sobre todo nombre. A Él se le dio esa potestad. Entonces, fíjense que este animalito no solamente trata de eso, sino que tiene una piel muy dura. Entonces, no fácilmente pueden perforarlo y morderlo. Entonces, esto, amados hermanos, lo dice Génesis capítulo 3 y verso 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, hablando de la serpiente y Eva, pues. Entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces, fíjense que él te herirá en la cabeza. ¿De qué se está hablando acá? ¿De quién? Está hablando de Cristo. De Cristo. O sea, que desde el principio de los tiempos, cuando la humanidad pecó, el Señor manifestó su misericordia, danos una promesa, que la muerte no iba a reinar para siempre en nosotros. Por eso es que fíjense, porque eso les digo, que la muerte significa estar apartados, o sea, estar fuera del Señor. Eso significa la muerte. Pero el Señor vino y anula la muerte. Incluso fíjense que es hermoso, porque una de las cosas que tiene el tejón, que tal vez lo pica la serpiente y le inyecta su veneno, se duerme y se despierta como que si nada y se come la serpiente que lo picó. Eso hace. Entonces fíjense que la muerte tocó al Señor Jesucristo. Les pregunto. Como dijo hermano Jonathan, sí y no. Sí, porque Él murió, pero no surtió el efecto de la muerte en Él. Porque Él ¿qué? Él resucitó y Él vivo está. Entonces dice justamente, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío. Dice, Hechos capítulo 2 y verso 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, esto es lo que dice incluso la palabra, ¿verdad? Vamos a saltarnos hasta Hechos capítulo 2 y verso 29. Esto que voy a leer acá, donde dice en el verso 31, creo que está en el Salmo 126 o 16, no estoy mal. Dice Hechos 2, 29, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y como dijeron por ahí, con esta me despido. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces, admirado, pues totalmente embobado. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto,
Y he aquí, estoy vivo, dice, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice. Es decir, yo tengo la autoridad sobre la muerte y aún sobre el tormento. Realmente eso es lo que dice el Señor. Yo soy el que realmente o sea, el Señor Jesucristo, Él es el que ha anulado el poder de la muerte en nosotros. Ahora a nosotros nos toca que decidir si entramos a Él o no. Porque si nosotros, amados hermanos, no entramos a Él, ¿qué va a pasar de nuestra vida? ¿Queremos vivir nuestra vida completamente muertos? Yo no. Creo que aquí ninguno, ¿verdad? Nadie quiere estar completamente muerto delante del Señor. Entonces Dios manifestó a su Hijo de una manera extraordinaria. Y vean cómo es que el tabernáculo nos lo va enseñando. Todo se va concatenando, todo se va juntando. Pero lastimosamente, amados hermanos, me quedé sin tiempo. Entonces, la otra semana, amados hermanos, vamos a hablar de esto. El número 50 en el tabernáculo. No vamos a entrar mucho a hablar de numerología bíblica, pero necesito que presten bastante atención, porque es prácticamente la era en la que estamos viviendo como iglesia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Solo pidámosle a Dios que manifieste su presencia, ¿verdad? Padre Santísimo que estás en el cielo, gracias, amado Dios, Señor Jesús, por tu misericordia y lo que tú has decidido hacer en nuestra vida. Padre bendito, te vengo agradeciendo una vez más, te vengo dando las gracias, Señor Jesús. Muestra hoy, Señor amado, por favor, de tu bondad, de tu misericordia en nuestras vidas. Hoy, Señor, clamamos, Señor, para que hoy, Señor, tengas a bien.